De los Estados Unidos de Norteamérica. Ya hay comunicado oficial. Hay comunicado oficial. Donald Trump lo dice vuelve Gota. A la Casa Rosada. Sí, señor, vuelve a la Casa Rosada. Dije, mirá vos, casi un furcio. Casa Blanca. A la querido. Casa Blanca. Vuelve. Un toque más importante que la Casa Rosada. Sí, unas elecciones que se definieron antes de lo previsto. Decíamos más temprano, había muchos consultores, pronosticadores, periodistas, opinadores diciendo que se iba a estar palmo a palmo y que podían suceder algunas cuestiones como que Donald Trump no reconozca en caso de perder. Se hablaba de 250.000 milicias listas para levantarse en el caso de que Donald Trump pierda las elecciones. Bueno, se venía la toma del Capitolio, capítulo 2. Exactamente, y recargada, una serie distópica, pero sucedió todo bastante más en paz que lo previsto, si bien Kamala Harris todavía no se pronunció, dice que todavía hay votos por contar. Donald Trump ya superó los 270 electores, 277 a 224, ya con más de la mitad de los electores. Una elección que, si hacemos un repaso rápido, cada estado vota y según la cantidad de habitantes les corresponden una X cantidad de estos electores. Yes. Cuando en estos estados, cuando uno de los partidos gana ese estado, se lleva la totalidad de los electores. Hay 50 estados más Washington D.C. Después tenemos que 538 es la cantidad total de electores, no es impar, entonces puede haber un empate en algún momento de la historia. Pero bueno, la mitad es 269, por lo que el que pase esa cantidad de electores se convierte automáticamente en presidente. Así que veremos después cómo queda conformado el Senado y la Cámara de Representantes en Estados Unidos, cosa que tiene bastante importancia según si la manejan los republicanos o los demócratas, ahora más todavía con Trump de presidente. Una elección que no solo define quién comandará los destinos del país, sino también define cuestiones en relación a derechos civiles, por ejemplo, el derecho al aborto. Varios estados utilizaron esta elección para definir si se legaliza o se ilegaliza en cada estado. Bueno, son cuestiones que pesaron y mucho a la hora de votar, al menos desde este lado del planeta lo sentimos así. Ayer hablaba con una de mis primas que su familia viven allá, su familia está dividida entre demócratas y republicanos. Bien. No tan convencidos por el partido en sí, sino por las ideas que expresaban los distintos candidatos. Y lo de Kamala Harris como mujer y como trabajadora, por ahí le convencía más o iba por ese lado, en contraposición a la violencia que ejercía Donald Trump en las distintas expresiones de campaña. Hablaba mucho de las promesas de campaña del Partido Demócrata en relación a la condonación de algunos impuestos para las pymes o para los comercios, como se dice, como se dice aquí. También veía con malos ojos la política de reducción de impuestos que impuso Donald Trump en su presidencia, que si bien trajo algunos resultados inmediatos positivos, hoy se encontraba Estados Unidos con un déficit fiscal mayor por haber dejado de recaudar esos impuestos que le condonó a las grandes empresas y grandes corporaciones. Sí. Después va a haber, supongo, algunos puntos para profundizar o desglosar del resultado. Lo que se me ocurre decir primeramente es qué hubiera pasado si la campaña de Kamala arrancaba antes. Claro. Es algo que se puede decir con el diario del lunes, porque ahí el cambio de timón que hicieron con Biden, que no era un candidato potable dentro del Partido Demócrata, quizás se perdió demasiado y valioso tiempo. Y por otro lado, qué curioso, ¿no?, que el eje principal de la campaña electoral norteamericana de los últimos meses fue nada más y nada menos que la economía. Una inflación increíble en números para lo que están acostumbrados los
los ciudadanos norteamericanos y ciudadanas, que marca un poco el eje de la elección hacia Donald Trump, con propuestas económicas un toque más concretas, para decirlo simple y criollo, en relación a las de Kamala. Pero bueno, uno podría pensar o arriesgar esa hipótesis si el cambio de candidato, en este caso candidata, se hacía unos meses antes, quizás el resultado hubiera sido un toque más reñido. Sí, la aparición de Kamala Harris le dio cierta ilusión o esperanza al Partido Demócrata, pero no hay que olvidarse que recién a mediados de julio apareció la nueva candidata después del deterioro llamativo que sufrió Joe Biden en el último tiempo, casi obligado por los aportantes de campaña a que se baje Joe Biden. Dijeron, mirá, flaco, si vos no te bajás, no seguimos con vos. Una Kamala Harris que recaudó alrededor de 1.500 millones de dólares en contraposición a los 1.000 millones de dólares que recaudó Donald Trump. Tenemos que decir también que la cuestión de economía que marcabas vos, atravesó una pandemia Estados Unidos donde la inflación llegó a tocar un pico de casi el 10% anual. 10-2 interanual. Y en un país... que es histórico para ellos. Es histórico porque también es un país que no están acostumbrados a las luchas paritarias para que su salario le gane a la inflación. Bueno, en este último año lo que dicen los números es que se había estabilizado bastante la situación, de que el desempleo había bajado a mínimos históricos también, pero con este rezago de la pandemia y con las consecuencias de la pandemia. ¿En qué sentido? Donald Trump no es una persona que se apoye en datos para discutir, sino en teorías y en el orden mundial. Bueno, parecido a lo que sucedió aquí. Y el tema de la migración y el tema de haberlos dejado encerrados en la pandemia y haberlos obligado a vacunarse, si bien no era obligatorio en Estados Unidos, pero hubo una campaña masiva de vacunación. Bueno, son puntos de inflexión también, o por lo que uno veía en la opinión pública respecto al Partido Demócrata, al enemigo abstracto que es el comunismo global. No, también básicamente es una respuesta a el no entendimiento que hacíamos cuando analizábamos el voto, digamos, de ciertos latinos o población inmigratoria que es muy fuerte en Estados Unidos, y que también por el quizás desaceleramiento económico son los más golpeados, y uno cuando va a votar, vota con el bolsillo. Lamentablemente acá sucedió. Sí. Entonces eso justifica un poco por qué este tipo de elección. Un dato de color: había dos candidatos más, además de Donald Trump y Kamala Harris. Estaba Jill Stein por el Partido Verde y Robert Kennedy por el Partido Independiente, pero ninguno de los dos llegaron ni a un voto electoral. Entre los dos, casi 600.000 votos cada uno. Así es, sí. Y bueno, todas las cuestiones por las que gana Donald Trump: América para los americanos, en una fuerte política anti-inmigratoria con promesas de deportar masivamente a muchísimos de ellos, y con un voto, por ejemplo, en Florida, donde muchos son inmigrantes. Latinos, básicamente. Arrasó Donald Trump. Entonces es una posición de, bueno, yo ya entré, que no entre más nadie, pero va a haber una política de revisión. Y lo que hay que decir también es que hay que ver qué se traduce de esa violencia de campaña a la política cotidiana cuando asuma Donald Trump. Porque una cosa es lo que uno dice en campaña para ganar y otra cosa es lo que hace después como presidente. Recordamos que como presidente no apoyó ni inició ningún conflicto bélico. Hay alguna expectativa de que deje de apoyar a Ucrania en la guerra con Rusia, de que medie, preparen los tanques, claro, o de que medie, por ejemplo, para que el conflicto entre Israel y Hamás pueda encontrar algún punto de solución, si es que lo hubiera. Y esta mirada de política exterior también hizo mella en el voto al Partido Demócrata, porque bueno, Joe Biden, con su posicionamiento medio ambiguo entre Israel y Hamás, o entre Israel y la comunidad palestina, con las distintas manifestaciones que ha habido, bueno,
ocupó gran parte de la plana de la opinión pública, y sobre esto es lo que se va decidiendo. Por ahí lo que uno habla con la familia que uno tiene allá es, por un lado esto, quienes votaban a Kamala Harris decían, bueno, tiene proyectos para la clase trabajadora, de ampliar la licencia por maternidad, de perdonar las deudas estudiantiles, que esto es para la población joven es muy importante que alguien lo haga, porque las deudas crecen y crecen con los altos intereses que tienen, y con este deterioro de la economía de los últimos 2 años, bueno, se vio empujado muchas personas a tener estos embargos eternos por su educación, y había una promesa de Joe Biden que no la cumplió, y de Kamala Harris por cumplir, de condonar las deudas a los estudiantes. Había promesas de codificar o de legislar federalmente sobre el aborto, no sé si recordás, el aborto en Estados Unidos se basa en el fallo Roe versus Rogan. Lo estoy diciendo mal, pero es el fallo que algunos estados aprueban o no aprueban, y este fallo es solo jurisprudencia, no está codificado. Esto había sido una promesa de Biden que no cumplió, o que les incumplió a los sectores progresistas o feministas, y que Kamala Harris prometía convertir en ley. Hoy se está definiendo en cada estado qué va a pasar o no. También se define en cada estado si se puede tener la tenencia recreativa de marihuana. Bueno, elecciones que definen sobre derechos civiles o cuestiones del progresismo. Sí, los estados también en Norteamérica tienen peso propio y decisión un poco más independiente que un marco más global. Creo que también hay que ver después cuánto de lo que dice o se dijo en campaña se hace. En la última semana, dentro de esa violencia que vos decías, Trump llegó a decir que iba a echar a los radicados con papeles legítimos totalmente. Así que hay que ver si eso efectivamente se hace, porque tendría que echar una gran población inmigrante, sobre todo de habla hispana, que tiene Estados Unidos. Veremos. Lo que sí fue muy efectivo ese discurso, caló muy hondo, y lo que me reitero un poco, la parte económica, sobre todo vinculada a rentas y a inflación, fue la que definió totalmente el voto de los indecisos, en este caso por un candidato republicano. Sí. Y del otro lado, bueno, del otro lado de los que votan al republicanismo, a los republicanos, es la cuestión, por supuesto, como bien decías, económica, y discusiones en cuanto a la agenda woke o la agenda 2030 o el pacto 2045, que en nichos donde eso prolifera cada vez más, como hemos visto en Argentina también, bueno, hizo de grupos que estén en contra de todos estos derechos civiles, de tanto del aborto como de la marihuana, como de la educación sexual en los niños. Lo hemos discutido acá en tantos estados que se incluso discuten. Hizo que se revisen muchos fallos históricos. Y que se retrotraigan medidas que iban a favor de la ampliación de esos derechos, que hacen a la, como repetíamos, a la opinión pública. Pero desde aquí es una elección más que puede definir algún destino o no. Algunos decían que convenía que gane Trump, otros que gane Kamala. Bueno, que uno podría, nos va a ir mejor. Uno podría traer apertura económica, otro podría traer fondos frescos del FMI. Bueno, son cosas que se verán en el futuro, porque me parece que Estados Unidos tiene otros temas para resolver antes que la relación con la Argentina, y tanto problema no nos podemos hacer, porque bueno, estamos a distancia, y ya todo lo que digamos va a ser mera opinión y análisis desde aquí, que tenemos nuestros propios problemas, algunos extrapolables, otros no, pero teníamos que referirnos a lo que ocupó ayer todos los canales de streaming, todas las coberturas, muchísima gente argentina ya siendo cronista. Así que está barato, bueno, Estados Unidos. Está muy barato el tipo de cambio, accesible. Está favoreciendo a viajar barato. 7